Buenas noches, querido teleauditorio. Otra noche más en el mundo de la salud con el doctor Everardo Ríos. Ante todo, una gran disculpa porque estuvimos fuera del aire 4 semanas, pues por cuestiones de salud personal. Pero afortunadamente ya la solventamos y estamos nuevamente aquí con ustedes disfrutando pues de una tarde, pues se puede decir calurosa y asimismo pues dándole nuevamente la bienvenida y dándoles un agradecimiento a las personas que se preocuparon por mi salud y que muy amablemente dirigieron algunas palabras a mi WhatsApp o a mi Facebook. De veras, 1 millón de gracias por preocuparse por mi persona. Ante todo, pues en el tiempo que estuve fuera del aire, pues estuve informándome sobre situaciones del área de la salud, los cambios que han habido, las proposiciones y situaciones y percepciones de la gente y de la política, asimismo cuestiones de instituciones que cambian, que varían, que cambian de directivos, que cambian de, perdón, actores políticos, y eso pues es muy importante puesto que a su vez esto repercute pues en la población derechohabiente de todas las instituciones y más pues voy a hablar de la mía, la cual quiero mucho, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para tal efecto tenemos un invitado, pues ya lo hemos invitado otras veces, es un invitado para mí, invitados de lujo, que pues saben mucho de medicina, saben mucho de leyes, saben mucho de normatividades, sí, y de artículos sobre el derecho a la salud. En esta ocasión nuevamente tenemos invitado al doctor Jorge Domínguez Lima. Él es doctor en estomatología pediátrica, egresado del Instituto Nacional de Pediatría. Asimismo, él es médico militar, él fue director jubilado del Hospital General de las Fuerzas Armadas aquí en Chihuahua, tiene una maestría y doctorado en administración, es profesor de la Universidad de La Salle y de la Universidad Regional del Norte. Asimismo, ha estado en muchas ponencias, es llamado a dar conferencias y actualmente encabeza el Comité de Gestión Sanitaria aquí en la ciudad de Chihuahua. También tenemos de invitado al ingeniero Alejandro Cepeda. Él es ingeniero en mecánica eléctrica. Mecánico electricista. Mecánico electricista, perdón, egresado de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, fundador del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de la ciudad de Chihuahua, fundador del Consejo Estatal de Acreditación y Certificación Profesional. Asimismo es consultor en materia de diseño y construcción ¿De instalaciones? instalación para el aprovechamiento y uso sostenido del agua y la energía. Y dirán, pues, ¿qué hace un ingeniero? Con todo respeto, el ingeniero lo conozco, un gran amigo, al igual que el doctor Limas, y créanme, sabe mucho y es muy elocuente en sus palabras, sobre todo cuando hablamos de lógica. Doctor, ingeniero, buenas noches. Gracias a mi llamado nuevamente y gracias por estar aquí conmigo. Pues vamos a iniciar, ¿les parece bien? Sobre todo con un tema que es un poquito complicado a veces en decir por las cuestiones, como dijimos anteriormente, políticas y actuaciones de tipo institucionales. La primera pregunta para ambos: ¿cuál creen que es el panorama actual de nuestro país en cuanto a salud? Bueno, doctor Ríos, primeramente quiero agradecer esta invitación para compartir con su público, su audiencia, este tema que es muy interesante y que, bueno, cuando plantea la pregunta del panorama, lo que uno se le viene a la mente primeramente es como ubicarse en la parte alta de una elevación y tener todo abierto y ver todo lo que está al alcance de la vista. Y bueno, pues yo quisiera comentarle que ahorita este panorama que está en cuestiones de la medicina y la salud en México, pues se ve nublado, se ve oscuro, no se ve muy claro todo esto en cuestiones de salud, en virtud de todos los cambios que se han sucedido en nuestro país, ¿no?
Entonces, yo quisiera comentar que ahorita la situación en el ámbito de la salud, pues está complicado, ¿no? Sobre todo porque con el cambio de la nueva administración se vienen una serie de acciones que se van a implementar y que obviamente ante la incertidumbre del cambio, pues viene toda esta confusión y normalmente pues vienen algunas situaciones de resistencia y bueno, todo esto obscurece más el panorama. Yo creo que ahorita el panorama de la medicina y la salud en México, ahorita en estos momentos, pues sí está complicado, está oscuro, está nublado, no hay todavía no se ve una luz brillante en el horizonte que nos marque la pauta sobre aspectos de la medicina y la salud. Y a esto le agregaría yo que el Plan Nacional de Desarrollo ahorita que ha planteado la nueva administración, pues viene a la discusión, a los comentarios, a las propuestas, y pues obviamente la salud es un aspecto muy importante que pues se va a analizar, se va a cuestionar, se va a proponer y yo creo que pues todas estas condiciones ennegrecen el panorama. Ese sería mi comentario. Ingeniero. Muchas gracias por la invitación tan fina siempre, doctor Ríos. Es importante mencionar también que México está despertando en el entorno internacional. Se confronta o se enfrenta a retos que no había sospechado, siendo francos. El sector educativo está reaccionando de una manera muy pausada, muy lenta, poco prominente en cuanto a las necesidades que tiene el sector productivo. La salud no es la excepción. Muchos de los egresados de carreras relacionadas con el sector salud no tienen una visión clara de cuáles son las especialidades que se requieren realmente en el país. No existe un proyecto claro de investigación de cuáles son los padecimientos o cuáles son las incidencias más notables en cuanto a padecimientos y enfermedades que aquejan con más frecuencia a la población, y por ende hay una falta de satisfacción de la demanda de estos profesionales. Por otro lado, el marco normativo en el que se envuelve hace difícil que el mismo sector educación responda a la velocidad que requiere a las necesidades de la industria, a las necesidades del comercio y de todas las actividades que generan estas posibilidades, estas posibles incidencias. Es importante mencionar que en ese afán de querer concadenar o concatenar estos dos esfuerzos, la Secretaría de Economía está trabajando de manera permanente con organismos de acreditación, tanto nacionales como internacionales, para poder evaluar la competencia de muchos de los profesionales que prestan servicios de salud, no solo en el Estado, sino en el país. El hablar de la calidad en la prestación de servicios, no solo de salud, sino de todas las áreas de la economía, es importante porque necesitamos hablar no solo de la calidad como organización en la prestación de estos servicios, sino tenemos que hablar sobre la pertinencia y la competencia de los profesionales para satisfacer las necesidades que tiene la ciudadanía. Esto implica toda una estructura de evaluación, mecanismos para poder definir cuáles son las áreas en las que hay que evaluar el desempeño y cuáles son las herramientas con las que cuenta el país para poder evaluar esta competencia. Finalmente de eso depende que se presten servicios de calidad. Va más allá de la circunstancia que se vive a nivel político. La política tiene un techo operativo. Yo creo que ya está rebasado. Ahora lo que hace falta es que México se ponga a trabajar en lo que necesitamos trabajar. Muy bien, como ingeniero. antecedente, sí, señor. Fíjese que ahorita mencionó dos cosas, educación y salud. Definitivamente. Yo me voy a remontar hacia dentro de hace como unos 20, 19 años, cuando estuve en la sierra, y realmente me llamaba la atención porque estuve en una comunidad, no voy a decir el nombre, pero muy alejada, dentro de la sierra, y había que corretear a los niños para vacunarlos, y la gente no los iba a vacunar. Yo siempre me dije a mi persona, o sea,
Aquí pues a lo mejor lo que sí hace falta salud, pero también hace falta educación, y no había educación. Yo me acuerdo que había un solo maestro para todas las primero, segundo y tercero de primaria, y párale ahí, ¿no? O sea, tan alejada estaba la comunidad. Entonces no puede ir peleada la educación de la educación, o viceversa, ¿va? No puede haber educación sin salud. Definitivo. Definitivamente los niños deben estar saludables para tener una adecuada salud. Y qué bueno que lo menciona, porque entre los actores políticos pues me ha tocado ver, pues ya sabemos, las clásicas del mañanero con el presidente López Obrador, y menciona él sobre educación y que ya se tiró la reforma educativa y todo eso, y habla de que se va a mejorar la salud, pero a menos que me equivoque o ustedes me corrijan, pues no ha habido un planteamiento adecuado. Sé que en los últimos meses, pues en el caso de mi instituto, el INS, pues ha cambiado de director general, ha habido dos en el periodo en que lleva esta gestión administrativa, pero no ha habido realmente una cuestión de decir, bueno, ¿cuál va a ser el cambio real? A lo mejor más adelante lo platicamos con el doctor Lima en el sentido de la unificación de los institutos, pero eso es bien importante porque pues realmente, pues yo antes lo veía así, pero ahora, como dice el doctor, y lo veo así, polarizado, ¿verdad? Pues no se da una claridad en ese aspecto. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer en medicina para tratar de revertir esta situación en México? Y me refiero a las situaciones malas, a las situaciones negativas. Mire, antes de continuar con este comentario, yo quisiera sumarle a lo que acaba de hablar el ingeniero Alejandro, en el sentido de, y bueno, pues tendría que regresarme a la Constitución. En el caso de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, establece que hay aspectos que el Estado debe regular y el Estado debe de guiar, Claro, que es la educación, la salud y la seguridad. Estos son aspectos que no se le pueden dejar a los particulares, de tal manera que la nueva administración ha planteado que se está trabajando en modelos de salud, específicamente voy a retomar el tema de la salud, se está planteando modelos comparables con Canadá y Suiza. sí, Entonces, el ponerse como meta estos dos sistemas, pues es bueno, ¿no? Porque pues siempre es bueno medirse con lo mejor. Y entonces, pues como un planteamiento inicial es fundamental, ¿no? Pero yo creo que tenemos que partir, y regreso a la pregunta inicial que usted hizo sobre el panorama, y nosotros nos regresaríamos a que hay dos aspectos o datos e indicadores que son fundamentales para pensar en que tenemos una cuestión social para que abarque a toda la población, ¿no? Y que son las enfermedades y las muertes. El conocer las causas de las 600,000 muertes anuales, conocer las dimensiones de las enfermedades, se vuelve fundamental para construir un México social, un México con derechos humanos para todos. ¿Por qué hago referencia a los derechos humanos? Bueno, porque la salud, de acuerdo con la modificación que hay en nuestra Constitución, es un derecho. Y los derechos, pues obviamente el Estado está obligado a tutelarlos, pero también a otorgarlos, ¿no? Y todos los que trabajamos o que de alguna manera estuvimos en el sector salud como servidores públicos, tenemos la obligación de prestar un derecho. Pero también, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser un derecho con calidad, ¿sí? Y hago acopio a esta palabra de calidad, y que más adelante con el transcurso de la plática hablaremos de en este sentido. ¿Por qué? Porque pues cuando demandamos un servicio o un derecho, máximo en un derecho, queremos que las cosas sean de calidad, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos habla, que ya lo comentó el ingeniero Cepeda, es que tenemos la injerencia de leyes, normas, e incluso ustedes se han percatado que la nueva administración
ha invocado, ha solicitado que la Organización de las Naciones Unidas participe en la regulación de algunas actividades, y la salud no está fuera de este renglón. La ONU va a participar en aspectos de la cuestión de la salud y de la calidad. Y con esto ya lo mencionó el ingeniero Cepeda también, pues que vienen una serie de acciones y actividades que se van a realizar precisamente para que el panorama de la medicina y de la salud cambie. Así como yo lo inicié inicié al comenzar esta entrevista, es de que las cosas están obscuras, pero bueno, dentro de esto pues tenemos que ir aclarando todo esto, y una de las actividades que se van a realizar es precisamente una serie de acciones para que los servicios y los derechos sean precisamente con calidad. Y mire, quisiera hacer referencia para que el auditorio, los escuchas o los que nos estén viendo tengan una referencia de por qué hago mención de esto. Mire, nosotros aproximadamente tenemos, por cuestiones de diabetes, es decir, vamos a enfocarnos a la salud, en cuestiones de diabetes tenemos aproximadamente 80,000 muertes anuales, esto registrado por la ONU. Y usted y algunos que trabajen en las áreas de la salud sabe que el INEGI ha establecido como algunos padecimientos que son fundamentales en la morbilidad y la mortalidad de nuestra población, que son las enfermedades vasculares o las enfermedades de hipertensión, está el cáncer y los tumores, pero también se ha visto un cambio acelerado o un aumento de la obesidad, el enfisema pulmonar, la parálisis cerebral infantil, y existen algunas causas externas de muerte, como son los homicidios y los accidentes, los cuales suman alrededor de 50,000 muertes anuales. Bien, paradójicamente las enfermedades intestinales y diarreicas y las enfermedades respiratorias agudas siguen siendo estas las más comunes en los niños menores de 5 años, principalmente en las zonas más marginales, en las zonas indígenas. Y bueno, pues esto, como ustedes pueden ver, es por eso que hablo de un panorama oscuro que pone en tensión al sistema de salud en cuanto al tratamiento, en cuanto a su capacidad financiera y en cuanto a su modelo de prevención. Entonces, pues con toda esta información estamos viendo que tenemos un panorama verdaderamente oscuro. Entonces, creo yo que conforme se vaya desarrollando la cuestión de la administración, yo quiero pensar y quiero ser optimista en el sentido de que se van a ver algunos cambios alentadores, porque afortunadamente, los médicos que pues tienen una labor verdaderamente altruista, de entrega, pues lo que quiere el personal médico es precisamente mejorar la salud de nuestra población, ¿no? Entonces, yo he platicado con algunas gentes que son médicos, algunos compañeros, y de verdad tienen una entrega absoluta y están comprometidos en que nuestro sistema de salud salga adelante. Ingeniero. Bien, gracias. Definitivamente lo que bien comenta el doctor Domínguez es muy importante. Me parece que hay que poner énfasis en el trabajo que están haciendo los organismos y los cuerpos colegiados en la vigilancia del ejercicio de los profesionales en general, muy en este caso de la salud. Es importante mencionar esto porque finalmente el desempeño de los profesionales del sector no necesariamente se presta con la calidad que se debe prestar. Claro. Y no nada más desde el ámbito técnico, sino hay una serie de factores que se deben evaluar en la prestación de servicios que van más allá de las buenas prácticas o de la observancia de normas internacionales o de las normas mismas del desempeño de cada actividad Sí. de la salud. Tienen que ver también con competencias transversales.
Es importante cuál es la actitud con la que se prestan estos servicios. En muy buena medida de esta actitud, no aptitud, sino actitud, más allá de las competencias principales o fundamentales, Sí. estas competencias transversales definen las formas en las que se prestan estos servicios. Existen ocasiones en que se prestan servicios con negligencia, con falta de oportunidad, no tomando en cuenta las condiciones en las que se presta el servicio en cuanto a la falta de personas para satisfacer la demanda de los servicios de salud. Ahora, a ver, Sí. permítame interrumpirlo, o sea, Sí, señor. por ejemplo, en una unidad donde pues el calor está ahorita 38, 39 grados Sí, señor. y el consultorio no tiene aire acondicionado y el médico pues está trabajando bajo esas circunstancias, o que la computadora se descompuso y le pone una computadora de una generación de años atrasada, y eso evita que tenga un trabajo adecuado, un trabajo óptimo, que no trabaje en optimización de condiciones físicas y ambientales. ¿A eso se refiere realmente, Sí, ingeniero? señor. Y agregue a eso que hay pocos médicos para satisfacer la demanda. Si usted tiene una lista de 20 pacientes para atender en una mañana, dígame cuál va a ser el resultado de esto. Pues pésimo, Definitivo. pero realmente Entonces, cuando el directivo le dice, sí, sí puedes trabajar así, o sea, pero no ven el otro lado de la moneda, como que algunos compañeros médicos a veces se vuelven directivos y dice uno, bueno, ¿se te olvidó cómo consultabas? O sea, al ser directivo como que pasan a otro mundo, a otro limbo, o sea, tú puedes, sí, no, sí puedo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y como que no lo ven en ese aspecto, el hecho de que el poner al 100% las condiciones para el trabajador que desarrolle su trabajo, pues no es lo adecuado y al contrario se puede ganar mucho. definitivamente. Ahora, si usted tuviera una lista de espera de 20 vehículos para repararles el motor, pues no se necesita tener humanismo en la prestación del servicio, pero son Claro. personas las que están esperando. Cierto. Y por otro lado, el médico también es una persona. Tenemos que entenderlo. Claro. El médico está sometido a una presión psicológica, laboral, y una falta de recursos para prestar su trabajo, para prestar sus servicios y realizar su trabajo, que hacen que el trabajo psicológicamente no sea fácil. Y todos estos factores coadyuvan para que se preste o una buena o una mala calidad en la prestación del servicio. Es importante mencionar que los cuerpos colegiados están trabajando permanentemente en conseguir mejores condiciones en la prestación de los servicios. Estas actitudes con las que se prestan estos servicios también dan pie a la negligencia, al abuso, a las malas prácticas y en algunas ocasiones a tener omisiones en la prestación de ciertos servicios. Es correcto. El doctor don Jorge Domínguez Lima, médico militar, él preside un comité de gestión sanitaria, el cual está trabajando en muchas áreas de trabajo y de investigación. Una de ellas, por cierto, en la que usted participa, Claro, gracias. la del expediente clínico. Es bueno mencionar que el expediente clínico es el elemento central para una prestación de servicios con calidad. Más allá de ser una herramienta administrativa, es una herramienta determinante como un instrumento jurídico, como un instrumento legal, como precedente de la prestación en cuanto a la forma en la que se presta el servicio. Es un elemento de auditoría, es un elemento que permite obtener estadísticos y datos útiles para la prestación de un mejor servicio. Todos estos elementos, en conjunto con las normas existentes, con los procedimientos que tienen las instituciones, hacen posible que cada día sea más difícil cometer errores. Sin embargo, yo les pregunto a ustedes que son expertos en la materia, ¿qué me pueden decir, por ejemplo, en cuanto a la falta de médicos geriatras, en cuanto a la falta de médicos proctólogos, en cuanto a muchas especialidades que hoy en día son poco recurridas o poco estudiadas por las personas que toman de la terminación de cursar una especialidad? Y a esto agreguen la usurpación de profesionistas que están prestando servicios de áreas que no les corresponden, aprovechando del desconocimiento de la población, aprovechando incluso de las lagunas que provocan esta falta de especialidades. Y bueno, realmente las instituciones tampoco pueden echar mano de lo que no existe. Entonces son muchos problemas por resolver en el sector.
Nosotros estamos trabajando de la mano con especialistas de muchas áreas de la salud. Un servidor en el área de metrología y normalización, hay que decirlo, yo no soy médico. Sin embargo, la calidad obedece las mismas normas para distintos ámbitos del conocimiento. Es importante señalar también que estamos trabajando de la mano con médicos y con químicos, laboratoristas, químicos, biólogos, parasitólogos, que hoy en día han dado un gran valor a la acreditación de los laboratorios bajo estándares internacionales, muy específicamente bajo el estándar que es norma mexicana, pero es un estándar internacional ISO 15189, que es una norma que define cuáles son los requisitos de calidad y competencia que deben cumplir los laboratorios para prestar servicios realmente de calidad, es decir, que los estudios, las biometrías hemáticas, las químicas sanguíneas, cualquier estudio que requiera al paciente arroje resultados fiables, exactos y precisos que le permitan a ustedes los médicos tomar las mejores decisiones. Si ustedes no tienen buenos elementos de diagnóstico, pues prácticamente es como andar con los ojos cerrados. No podemos emitir una hipótesis, mucho menos un diagnóstico. Estamos trabajando en bastantes áreas del desempeño. Yo quisiera pedirle que abunde de ello al doctor Domínguez, que es la autoridad que conoce las materias que estamos trabajando. Fíjese, ingeniero, ahorita, perdón, doctor, en cuanto que habló de metrología, no sé si cabe, ¿no? En el lugar, pues en donde trabajo a veces el sistema se va todos los días, ¿no? Más de 10 minutos, 5, y un día un jefe clínico decía, no, es que nomás se va 5 minutos. Y por ahí alguien mencionó sobre la pérdida de la temporalidad concentrada, y yo le platiqué, le dije, bueno, pongámosles que sean 5 minutos. Esos 5 minutos, multiplícalo por 44 médicos que somos en la unidad y multiplícalo por 22 días que tiene el mes laboral. ¿Cuánto te da? Y es lo que pierdes mensualmente, y no solamente minutos, horas, trabajo. Y no lo entendió, se molestó. Le dije, bueno, te estoy sacando un porcentaje, hablando de metrología. Son parámetros. Con parámetros que dices tú, es lo que estás perdiendo. Digo, una empresa, cualquier empresa que me pongas, Coca-Cola, la que tú quieras, o sea, te va a llamar la atención, pues, oye, me estás perdiendo tanto tiempo al mes por no tener las cosas funcionando al 100%. Definitivamente. Maestro Lima, perdón. Mire, haciendo acopio de lo que ya se comentó, por ejemplo, yo quisiera hacer referencia, ¿no?, de que actualmente con la nueva administración ha habido recortes en el área de la salud. Cierto. El grupo médico ha sido uno de los principalmente afectados y hemos visto en los medios electrónicos y escritos una serie de información de recortes. Bueno, en el caso de los médicos que están becados o que están haciendo que están de médicos internos o haciendo su servicio de pregrado, hay un recorte en las becas. Y así como en el caso personal de los médicos, pues hay recortes en las instituciones. Hemos visto en los medios electrónicos que por carencia de recursos no se llevan a cabo algunos procedimientos quirúrgicos o algunos tratamientos en virtud de que ha habido recortes sustanciales en algunas áreas de la salud. Así como también recordarán que recientemente se liberaron 1.600 millones de pesos para el área de la salud en el Distrito Federal para que los institutos de salud pudieran llevar a cabo una serie de actividades en el área de la salud. Entonces, con toda esta información y la que ya les he vertido, pues volvemos a regresar a cómo está el panorama. Quisiera también comentar que hizo el ingeniero Cepeda referencia al expediente. En cuestiones de administración de sistemas de salud, y usted como administrador de los sistemas de salud, sabe que el expediente clínico es el indicador número 1 de procesos de la calidad de la atención médica. De tal manera que el expediente clínico es un indicador para medir la calidad de la atención. Cierto. Pero además, bueno, pues ya se comentó también que sirve como un elemento para o soporte de la administración, fiscalización, etc. Entonces,
En ese sentido, vemos que tenemos que hacer una serie de estándares para que el sistema de salud vaya girando, vaya tornando hacia sistemas de gestión de calidad, pero que tengan un carácter internacional, porque ya lo mencioné hace un momento, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, bueno, pues está muy pendiente de que en México se lleven a cabo una serie de acciones para mejorar en relación a la calidad, específicamente la salud. Entonces, con todo esto, bueno, pues vemos ahí una ventanita donde más o menos se empieza a aclarar. Pero déjeme seguir con algunas estadísticas. Sí, Y mire, perdón, si gusta, maestro, perdóname que lo interrumpa. sí, Si quiere, nos los cuenta regresando a estos cortos comerciales. claro ¿Le que sí, parece doctor. bien? Me parece perfecto. Ok, regresamos. Regresamos, querido teleauditorio, y antes de continuar, quisiera dar las gracias a nuestro patrocinador Amway, cuyos productos son muy excelentes con la salud y amigable con el medio ambiente. Para cuestiones de ventas con la licenciada Susana Valerio Rodríguez, al teléfono 169-1024. Y si me lo permiten, maestros, de continuar, pues saludos contra nuestro amable teleauditorio, Cintia Lo, que nos está viendo, Martín Sánchez, gracias, que semana a semana nos está viendo, la licenciada Socorro Martínez, muy amable, gracias, Héctor Bernal, gracias, Susana Valerio, Aarón Peralta desde Querétaro, Soledad Raigosa, gracias, Rocío Muñoz desde Aguascalientes, Alejandro Rodríguez, Sandy Tehuitzil desde Cholula, Puebla, Iris Barrera, gracias por lo que dices, Alfredo Ríos también nos está viendo, y perdón, maestro, que lo interrumpí, continuamos con lo que usted decía. Sí, pues no es que sea, traiga información que haga que no veamos esa luz que estaba comentando en un inicio, pero yo creo que partiremos de lo que estamos viendo desde ese mirador donde vemos un panorama. Estamos viendo que el INEGI en los últimos 20 años, las muertes por obesidad han crecido en un 280%, y siguen incrementándose aún más. Y permítame darle algunas estadísticas. Mire, en el 1994, en el siglo pasado, había 30.324 muertes por diabetes. ¿Cierto? Y si nos vamos al 2013, porque voy a saltarme hasta esa fecha, Sí. es de 95.530 muertes. De tal manera que la diabetes es una enfermedad que pareciera que nos caracterizara a los mexicanos y que nos distinguiera y que se hubiera enraizado en nuestra población, y que bueno, nos está dando una serie de problemas en cuanto a los recursos que se destinan para la atención médica. De tal manera que esto nos hace visualizar que la situación en México en relación específicamente a la diabetes está complicada. Pero déjeme darle más datos. Mire, el 29% de los niños que viven en México en edades entre 1 y 5 años tienen obesidad y sobrepeso. De estos ya se ubican en la antesala de vivir con diabetes e hipertensión. Y quisiera agregarle más, es que el 10% de los niños menores de 5 años, de 0 a 5 años, tienen sobrepeso. Y de 6 a 11 años ya sufren la obesidad, y en el caso de los niños de 12 a 17 años ya la padecen la obesidad. Entonces, estamos viendo que nos estamos ubicando en una situación muy complicada, y que a pesar de todos los esfuerzos que se hagan, si no tomamos alguna serie de acciones y cambiamos algunas tendencias, lo más probable es que esto no permita que se aclare y no se pueda alcanzar lo tan deseado de un sistema nacional de salud con las características que se mencionaron, similares a Canadá o a Suiza. Yo quisiera hacer énfasis porque aquí en Chihuahua
Chihuahua en el último año, el año pasado y en este año, se ha hablado que Chihuahua tiene un índice de obesidad muy alto. Y fíjese, casualmente la obesidad y el sobrepeso van de la mano con índices de anemia. Y en este caso el INEGI hace un reporte de que uno de los estados con un índice de anemia muy alto es Baja California Sur, Campeche y Yucatán, y que también coinciden o concuerdan con los índices de obesidad y sobrepeso. De tal manera que es probable que nosotros tengamos algunas cifras muy parecidas a ellos y que no nada más están complicadas con lo que es la obesidad y sobrepeso, sino con lo que conlleva este padecimiento. Entonces, yo creo que estas cifras nos hablan de la dificultad que va a representar hacer algo o el esfuerzo que tenemos que sumar para cambiar este panorama. Necesariamente tendremos que cambiar nuestro modelo de atención médica. El modelo que nosotros veníamos trabajando es un modelo que ya no se aplica, ya no funciona para lo que estamos viendo. Hablábamos en un inicio de los padecimientos y ahora tenemos enfermedades crónico-degenerativas o no transmisibles, la hipertensión, en fin, son enfermedades que representan un gasto enorme para la salud. Entonces, tenemos que revertir esto y yo creo que en esta parte nos tocaría hablar sobre las tendencias que tenemos para que nuestro panorama se aclare, para que esa nube oscura que vemos desde este mirador, bueno, pues se vaya disipando un poco. Y no solo la crónico-degenerativa, sino enfermedades emergentes como el síndrome de apnea, que también nos generan un gasto a nivel público muy grande. Muy bien, doctor ingeniero. Una pregunta. ¿Cuáles son nuestras prioridades en materia de salud en México y sobre todo en Chihuahua? Algo que me quieran decir al respecto. Bueno, indudablemente que nuestras prioridades en relación a Chihuahua y a México, pues es la obesidad, sobrepeso y diabetes. En el caso específicamente de Chihuahua tenemos un 19%, que es un índice muy alto de problemas de hipertensión arterial y enfermedades derivadas precisamente de enfermedades cardiovasculares. Entonces, esas serían nuestras prioridades. Además, quisiera no quisiera dejar de pasar por alto también los tumores. Claro. Los tumores en Chihuahua es muy alto. Y fíjese que casualmente hay un aspecto que en el área de la salud no se toma en cuenta. Problemas del hígado, ¿sí? Derivados precisamente del alcoholismo. No se hace referencia a los padecimientos derivados del alcoholismo, que es un problema de salud que se tiene al alcance de la población y que no se le hace mucho énfasis. Y casualmente el alcoholismo se empieza a edades muy tempranas. Entonces, este es un área que se ha descuidado y que Chihuahua tiene un nivel de alcoholismo muy elevado. Creo que es de los primeros en toda la República Mexicana. Sí, efectivamente. Ahora, no vayamos más lejos, tenemos aquí en Meoqui una fábrica de cerveza, ¿va? Que no tiene mucho la Bueno, ahí tendríamos que poner en la balanza, ¿no? Hablando de metrología, no, perdón. Tenemos que poner en la balanza, ¿no? Sí, ¿qué es más importante, el empleo o la salud? La salud, definitivamente. Yo creo que es complicado el poder tratar de sopesar esa situación, ¿no? ¿A qué le ponemos más prioridad? Aunque se me hace una pregunta un poco simple, pero ya lo había mencionado usted, doctor, pero me gustaría hacer la pregunta, y a usted, ingeniero, que sabe usted y es muy elocuente en sus respuestas, ¿cómo podríamos incidir en estas enfermedades fuera del sector salud? Eso es muy importante. ¿Me concede la palabra? Claro, adelante. Adelante, ingeniero, por favor. Creo que haré un paréntesis. Por favor, mire, yo creo que sería conveniente y ahorita que el ingeniero pide su participación, fíjese que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un C3, que es un centro de ciencias complejas. Sí. Este centro de ciencias complejas que está en la Ciudad de México
hace que participen en el planteamiento de algunos problemas diversas profesiones y que den su punto de vista y que basado en sus conocimientos referentes al tema, pues que viertan algunas opiniones, y qué bueno que tenemos la oportunidad de participar para que tienen la oportunidad de participar para que escuchemos su punto de vista en relación a cuestiones de la salud. Muchas gracias. Es importante, creo yo, hablando de ciencias, perdón, del conocimiento complejo. ¿Cómo mencionó usted? Es el Centro de Ciencias Complejas. Centro de Ciencias Complejas. Agregaría yo a las ciencias complejas también la teoría de sistemas. Bien. Quienes nos dedicamos a prestar servicios en el área de ciencias exactas, vemos con mucha cuadratura los problemas, y si no se encuadran, realmente es difícil emprender algo que permita resolverlos. Es importante tener una visión sistémica de cualquier problema. Yo les pregunto a ustedes, antes de ver al médico como el responsable de la salud de la población, ¿qué estamos haciendo como país para que nuestros hijos realmente tengan una menor incidencia de las enfermedades que los están aquejando a lo largo de toda su vida? Sí, Es poco realmente, ¿no? Y si yo me imagino que va encaminado a que quitarle las tablets y los teléfonos y hacerlos que hagan más ejercicio, que tengan una dieta adecuada y balanceada, que se olviden de la dieta chatarra, que ese es nuestro trabajo como padres. Pero si como padres nosotros fallamos, ya lo dijo el maestro Lima, la alta incidencia en el alcohol, pues cómo le voy a reclamar a mi hijo que no tome alcohol si yo pues pisteo alcohol todos los días, ¿no? Entonces sería, digo... Sí, ¿y cómo le pido yo al sector salud que me dé una salud preventiva o que me preste servicios en materia de salud preventiva si yo mismo no estoy trabajando sobre mi persona y sobre mi familia? La primera piedra que yo debo de fincar sobre esta necesidad la tenemos que tomar nosotros, tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca, porque no podemos dejarle al médico todo. El médico no es mago ni es el genio de la lámpara como para pedirle que nos resuelva estos grandes problemas. Hablamos de obesidad, hablamos de diabetes. Yo les pregunto, ¿qué está haciendo la madre de familia, el padre de familia para que sus hijos no consuman refrescos? Mire, ingeniero Cepeda, ese es uno de los grandes asuntos de los institutos, en que el paciente, yo a mis pacientes le digo, mire, el éxito de un tratamiento, el 30% consiste en el medicamento y el médico. El 70% el éxito depende de usted. Definitivamente. ¿Sí? Hace unos años, yo me acuerdo, donde un conductor de un programa pasó una señora que no la quisieron atender en X institución, y pasó la foto de la señora o el video de la señora, y yo vi una señora como de unos 50, como con 140 kilos de peso, y al otro día creo que hasta corrieron al doctor. Yo he tenido pacientes de esas dimensiones, ¿no? Y lo que les pregunto, bueno, a veces no se aplica la insulina, a veces no se toma su medicamento, no lleva una dieta adecuada, y como usted bien lo dijo y lo recalcó, y claro, y creo que más claro no se puede decir, esa no es responsabilidad del médico ni del instituto, es enteramente responsabilidad del paciente, del usuario, como se le llama actualmente. Entonces, si el usuario no va a hacer eso, pues definitivamente pues nunca va a tener una salud adecuada. Ahora bien, volvamos al otro panorama, que muchas veces el médico o el instituto se siente un poquito impedido en hacer acciones como un botín político. Le vamos a dar salud a la población. O sea, no. Y les voy a comentar algo que me pasó también cuando andaba en los ranchos, ¿no? Yo me acuerdo que cada mes tenía que hacer una reunión con la gente, ¿sí? Y de 100 familias siempre me llegaban 15, 12, nunca logré llegar. Y bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Afortunadamente un día nos llegó una información que se llamaba el paquete de acción comunitaria. Y por pura situación o casualidad, ¿verdad? O serendipia, como se le dice, le dije a mis asistentes, díganle a la población que el domingo vamos a tener y vamos a entregar el paquete.
el paquete de acción preventiva. Pues ese día se me llenó. Y yo plática y la gente espera. Y hasta que levantó uno la banca, oye doctor, ¿cuándo nos va a dar el paquete? No, pues es el que les estoy dando. O sea, ¿hasta dónde influyen las cosas, no? Digo, sí es cierto, el próximo domingo no se me llenó tanto, pero logré que se aumentara un 30% pues las familias, porque las que les interesó la salud, pues obviamente iban por la plática. Pero perdón, ingeniero. No, prosiga. yo admiro mucho a ustedes, los médicos que han trabajado en centros de salud institucionales de naturaleza pública, del sector público, pero haciendo una analogía muy vulgar, si me permite. Claro. Si yo lleno la calle de tachuelas y pongo 4 desponchados 1 kilómetro adelante, pues vamos a hacer ricos a los dueños de los desponchados. Entonces necesito quien barra la calle porque si no van a seguir estableciéndose más desponchados en el camino y ese va a ser el negocio preponderante. Lo mismo sucede con el sector salud. ¿Hasta qué punto le interesa al médico privado que se resuelvan los asuntos de la salud? Realmente se va a terminar el trabajo en la medida que la gente empiece a tomar acciones para prevenir y no incidir en ese tipo de problemas de salud. Por otro lado, viéndolo desde el punto de vista sistémico, el problema, el niño se desempeña en un entorno, en una escuela, en donde en la tiendita o en la cooperativa famosa de la escuela se venden una serie de alimentos que nada tienen que ver con conservar la salud. Cierto. Número 2, yo llego a un centro de salud y me topo a un médico con un refresco de cola y un ambigú procesado de químicos y un botín de azúcar ahí en el escritorio. Veo a un padre fumando y tomando bebidas alcohólicas, dándole instrucciones a sus hijos de que no deben fumar y de no deben tomar bebidas embriagantes. Pareciera que es la casa de los locos este mundo, ¿no? ¿Realmente queremos ser saludables? Yo me pregunto, doctor, ¿usted cree que realmente la población quiera ser saludable? Mire, sí quiere ser saludable, pero lo quiere hacer gratis. Esa es la palabra. Sin que le cueste Sin que le esfuerzo. cueste esfuerzo, sin que le cueste dinero, sin que le cueste nada, ¿sí? En alguna programa lo comentábamos, ¿no? O sea, hay veces que la señora le digo, bueno, pues compre verdura. No, es que a dietas son carísimas. Y una doctora lo decía, no le decía yo, bueno señora, ¿cuánto gasta en su tinte de pelo, en su pintada de uñas? No estamos hablando de 500 pesos, estamos hablando de más, ¿no? Pero aparte de eso, ingeniero, usted mencionó unas cosas bien importantes, ¿no? El médico particular. Aquí en México, desgraciadamente, es una gran realidad. Existen dos tipos de paciente, el institucional y el particular. Y el trato y el manejo no es el mismo, que debe ser el mismo. El maestro Lima mencionaba una medicina tipo Canadá, ¿sí? Tipo Suiza, donde pues realmente no hay médicos particulares, el Estado es el que controla eso y todos los médicos pues viven bien, viven contentos y no cobran ellos, cobra el Estado, ¿ah? Entonces ese sería un modelo de salud en cuanto a un sistema. Pero ahorita lo que yo pregunto, y es un tema actualizado, ahorita pues se han escuchado, ¿verdad? Que pues quitaron ya las que encarecían el medicamento, las distribuidoras de medicamentos. Ahora creo que lo van a pedir a las fábricas, a los laboratorios, para evitar esos intermediarios y esos cobros. Y en todas las noticias que he visto, si no es que en la mayoría dicen, es que es imposible, es que no se puede, es que esto. Y le pregunto a usted que sabe sobre metrología perfectamente. Bueno, nadie nace sabiendo. Yo creo que alguien puede, el mismo gobierno, hay gente preparada en México que pueda solventar y hacer no sé, un programa donde se puedan distribuir los medicamentos. Yo inclusive me di a la tarea de decir, bueno, se puede hacer mediante esto, pero se necesita esto.
Entonces, no sé usted qué me diga al respecto, si están equivocados, porque mucha gente se espanta y dice, no, es que no se va a poder surtir la medicina porque esos grupos son los que necesitamos, aunque nos cobren, para que se distribuya la medicina. ¿Usted qué piensa, ingeniero? Ahí es donde yo veo realmente las oportunidades de mejorar el sector. Así es. No en los médicos, ¿eh? A los médicos les estamos pidiendo más de lo que pueden dar. Realmente la vida que ustedes tienen es muy exhaustiva, muy pesada, como para todavía pedirles que sean ustedes los médicos quienes saquen a flote a un sector tan importante. Yo diría el más importante de todos los sectores de la economía es el sector salud. Sí. Realmente hace falta una visión integral de los estadistas. Son los estadistas los que pueden generar cambios en la filosofía de vida de la población. Es a través de otros sectores como el sector educativo que se puede incidir en el cambio de hábitos. Mientras sigamos haciendo las cosas de la misma forma, no vamos a tener ninguna mejora. Al contrario, vamos a llevar a una involución al sector salud. Y lo estamos viendo, cada día es más difícil tener salud, cada día es más inaccesible para las personas el medicamento, la prestación de servicios de especialidad. Y la gente acaba con un médico de farmacia de la esquina, no busca realmente al médico que tiene la competencia para satisfacer la necesidad que tiene específica cada enfermedad, cada padecimiento. Sí, en cuestión de combustible compramos 1500 pipas para distribuir, o sea, y se llegó a la logística de saber cómo hacerlo, ¿verdad? En medicamentos, pues alguien decía por ahí, es que hay que medicamentos que deben de llevar cierta temperatura, sí, pero no es tanto. Hay gente que sí es de la tercera parte, no es cierto, es mucho menos, pero yo creo que con voluntad se puede todo. Otro gran problema para cederles la palabra es la familia. Tenemos que incidir en la familia. Claro. La familia cada vez tiene significaciones muy diferentes. La familia nuclear que se conocía por nuestros padres y nuestros abuelos es algo que ya no existe, es una cosa de locos tener una familia como tal, en donde toda la gente confluía 2 o 3 veces al día en una misma mesa, se intercambiaban ideas con el padre, con la madre, y se tenía un control, una disciplina sobre la vida de las personas y del Estado en ello. ¿Cierto? Hoy en día la madre y el padre difícilmente llegan hasta entrada de la noche a su casa y los hijos quedan a merced de las instituciones educativas, de sus amigos y de otras influencias. No podemos esperar que de esa forma, con ese tipo de políticas en las que estamos a las que estamos llevando a nuestra población infantil, podamos esperar realmente que el sector mejore. Es una cuestión filosófica y del estudio de la política. Muy pensarlo. Yo quisiera, el ingeniero hizo algo, comentó algo sobre teoría general de sistemas. Y qué bueno que hace mención de esto porque cuando se habla de una teoría general de sistemas se deben de involucrar a todos los que participan sobre alguna acción, sobre algún tema, etcétera. Y si nosotros vemos en cuestiones de la salud, los que no participan son los pacientes. La responsabilidad se le deja al sector de salud y ellos básicamente no tienen ninguna responsabilidad. Y déjeme platicar brevemente. Mire, el otro día una persona me platica que tiene un problema de hipertensión arterial. Entonces, uno lo observa, tiene sobrepeso, fuma, etcétera, etcétera. Entonces va con el médico esperando que le dé el medicamento, no esperando que se le dijeran, bueno, mira, yo te voy a dar el medicamento, pero primero tienes que entrar dentro de los parámetros que se pueden considerar como muy específicos para tu edad, para tu estatura, etcétera. Entonces, cuando estés dentro de esos parámetros, a lo mejor verdaderamente no necesitabas medicamento. A lo mejor lo que necesitabas era precisamente una serie de actividades de alimentación, de ejercicio y qué sé yo. Ahora ya nada más finalmente yo haría un comentario porque sé que el tiempo es importante cuando se hace una actividad como esta. Es que se habla, y yo lo comenté en un principio, que se habla de sistemas de salud como Suiza y Canadá. Sí, nada más que ellos tienen otro pueblo,
tienen otras gentes. Cierto. Entonces, si queremos tener sistemas iguales, pues necesitamos cambiar a la gente. Exacto. Cambiar a la gente, ¿sí? Y la gente va esperando que le den un medicamento, no esperando que le den una serie de indicaciones O una solución. para hacer algunas actividades de medicina preventiva. Es correcto. Entonces, tenemos que apostarle a otro modelo de atención. Es correcto. Tenemos que apostarle a la medicina preventiva, que es más barata. Tenemos que entender que el sistema de salud, en la cadena curativa, el sistema de salud lo ponemos al final como operador de los hospitales, clínicas y todo eso, cuando sabemos que las cuestiones de salud están al inicio y que son los determinantes sociales los que nos van a permitir que nosotros cambiemos esta situación del sistema de salud. Un ejemplo, ¿sí? El sistema de salud necesitamos que influya sobre otros sectores de la economía, de la administración. Necesitamos, ya hay modelos en Colombia, en Finlandia, en donde la Secretaría de Salud, cuando se va a hacer un diseño de agua y saneamiento y drenaje, participa. Y aquí toda la responsabilidad se la dejan al sector salud, y cuando en esas áreas debe de participar, dando su opinión o dando su participación, no es escuchada el sistema de salud. Entonces, yo creo que tenemos que estar pensando en otros modelos de salud que se tienen que aplicar. Esas son las nuevas tendencias en relación a la salud. Así rápidamente, doctor ingeniero, Sí. ¿algún modelo de atención que recomiende o que considere pueda aplicarse en nuestro estado o que considere deba de ser puesto a prueba o analizarse? Sí, mire, yo propondría, y esto es la nueva tendencia, es proponer el modelo de los determinantes sociales en salud. Sí, hay que irnos a todas las áreas del estado y ver cómo está el sistema de drenaje, el alumbrado, ahorita que está muy de moda, el alumbrado, el destino de la basura, la contaminación, los vehículos, el ruido, las banquetas, los accesos para los discapacitados, reducir el consumo del vehículo, las áreas deportivas, estimular y fomentar el ejercicio, disminuir la alimentación chatarra, pero no nada más con hacer todo esto, ¿no? Es supervisar y vigilar y estar controlando esto. En la administración, pues hay una parte donde hay que medir, ¿sí? Hay que ver cómo está funcionando. Y lo que esté funcionando bien, pues hay que continuar por ese lado. Pero lo que no funcione, hay que modificarlo, hay que cambiarlo, hay que incidir sobre eso, porque no nos está dando los resultados esperados. Yo creo que ahorita es muy actual, incluso la Organización Mundial de la Salud tiene un área, un departamento, una parte muy importante de la OMS destinado precisamente a los determinantes sociales en salud. Y creo yo que hacia allá tenemos que ir nosotros, hacia allá tenemos que migrar. Pues maestro, ingeniero, sabe que el Dios corona nos come, que no se nos va. ¿Algo por último que deseen agregar? Bien, es importante felicitar los comentarios del doctor. Gracias. Definitivamente, dentro de la teoría general de sistemas, hay que definir que el sector salud no lo conforman únicamente los médicos, las enfermeras y los hospitales. Hay una serie de instituciones y sectores, por qué no decirlo, de la economía, que inciden directamente también en la salud pública. El hablar del sector agua, como bien lo mencionó el doctor, nos hace pensar en cuáles son las formas que tenemos como país y como estado y como ciudad para obtener el agua. La estamos produciendo en base a yacimientos muy profundos, con altos contenidos de arsénico, de metales pesados, de sales y otros minerales, sin dejar de citar
algunas fuentes de contaminación, como son las microfibras plásticas y todos los desechos que a través de los lixiviados se incorporan a los cuerpos de agua subterránea. Todo esto debe ser regulado por nuestras autoridades. Hoy en día estamos tomando un agua que no se parece nada, dista años luz del agua que tomábamos nosotros tres cuando éramos niños. En todos los sentidos, es otra agua muy distinta. El agua es realmente determinante también para la salud pública. Actualmente se está clorando, simple y sencillamente se está clorando. No se está caracterizando realmente el agua para saber cuáles son las repercusiones regionalmente y por zonas de las aguas que se están utilizando para la ingesta humana. Eso por un lado. Por otro lado, la agricultura química. Nadie hemos hablado de la agricultura química. La fruta, las verduras, en general los alimentos de fuentes naturales no son los mismos que nosotros ingeríamos cuando éramos pequeños. Esta industrialización de los sectores ha hecho que definitivamente no tengamos salud. Creo que esto va a dar pie para otro segundo programa. Bien, y claro para sí, con hablar mucho gusto. cuáles son los problemas de las hidroponias, de los todo. transgénicos. Es un tema muy amplio. Muchas gracias por la Al invitación, contrario, doctor. ingeniero. Doctor. Mire, yo quisiera comentar y bueno, pues es un aspecto que a mí me interesa. Aquí en nuestro país tenemos la Encuesta Nacional de Salud. La Encuesta Nacional de Salud la ha hecho por muchos años el Instituto Nacional de Salud Pública, a auspicio del instituto. Y este es un excelente mecanismo para estudiar la situación de nuestro país y bueno, pues hay información regionalizada que nos permitiría estudiar. Yo le apostaría a hacer investigación, bueno, tenemos universidades públicas y privadas que pueden hacer investigación de base, que a lo mejor no van a, la investigación, básica, no va a incidir sobre una problemática, pero sí va a dar actualización del conocimiento. Y finalmente le diría, mire, el año pasado en la Salle, en la Universidad de La Salle, con dos alumnos que tenía de Administración de Sistemas de Salud, estuvimos haciendo un proyecto para estudiar la obesidad infantil, que la podíamos estudiar regionalizada, cómo tenemos, cuál es el mosaico que tenemos de la obesidad infantil en nuestra ciudad. Entonces, ya sabemos que Chihuahua, ocupa uno de los primeros lugares, pero estudiarla de manera regionalizada nos puede dar mucha información interesante, importante y básica para poder tomar acciones y poder revertir de alguna manera estos problemas de salud. Pues maestro, mil gracias por su asistencia y por mi llamado. Doctor. Ingeniero Cepeda, le agradezco la atención. Gracias. Y a sin nada ustedes. más que agregar, querido teleauditorio, otra noche más en el mundo de la salud con el doctor Everardo Ríos, aquí por medio de Red Producciones en Facebook. Y recuerden, terminando, estamos también en Instagram, ya en la red y en la plataforma. Les agradezco su atención nuevamente y nos vemos la próxima semana aquí a las 8 de la noche. Que pasen buenas noches. Gracias.